Señoras, señores, hablamos de ustedes, hablamos de impuestos, hablamos de lo que nos toca a todos, pagar los impuestos y exigir a las administraciones públicas y a quienes llevan el rumbo de esas administraciones que nos presten el mejor servicio posible. Mañana las 4 personas que me acompañan, que son los portavoces del Parlamento, portavoz adjunta en el caso de Sara Orradre, debaten en el Parlamento. No siempre debaten sobre los asuntos que interesan a los riojanos, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, pues Ángel Alda le honra reconocerlo porque a veces se van por ramas, por recovecos que... Yo creo que sí, que siempre. Yo he asistido a muchos plenos parlamentarios y no necesariamente. Y bueno, hay mucho barro interno que probablemente los riojanos dirían optimicen su tiempo, caballeros, señoras, que aquí están para servir a los riojanos. Pero bueno, que me he ido de madre, ¿eh? Yo quería hablar de impuestos, y quería, como siempre, pues escuchar lo que ustedes piensan, porque tampoco viene mal que los portavoces parlamentarios, que lo hacen, que recorren calle, que además vienen de una campaña no demasiado lejana del 28 de mayo y han hecho mucho pueblo y han estado en contacto con la gente, pero bueno, para que no se les olvide, para ver qué piensan ustedes, porque hemos hablado de sanidad y hay 2 modelos bien diferentes y yo creo que en la política de impuestos también van a encontrar después en el debate 2 modelos diferentes. Primero les escuchamos. Si bajan los impuestos nos viene bien, pero claro, también hay otra cosa, que después la vida sube. O sea, que es que ellos son los que tienen que hacerlo, lo hagan mal, lo hagan bien, pues no sé si posiblemente será en beneficio nuestro, porque hay veces que a lo largo los que perdemos somos los jubilados y los que no son jubilados que están trabajando igual. Yo creo que no hay bajada de impuestos en ningún lado. El precio sigue subiendo, la comida es más cara y los obreros somos cada vez más pobres. Yo preferiría pagar menos, claro, pero bueno, es lo que hay, para mantener las cosas hay que pagarlo. Todo es una mentira, o sea, todo que vamos a mejorar, vamos a salir todo bien, pero en cambio, pues... Prefiero que me suban los impuestos y tengamos mejor remedio, ¿no? Para la salud, para el estudio, para los chavales estudien más, creo que mejor que me suban los impuestos. Hombre, dicho así, prefiero que no suban los impuestos, en fin. Pero sí, entendemos lo que quiere decir este caballero. Estoy a favor de los servicios públicos en educación y sanidad y eso hay que pagarlo de alguna manera y tiene que salir del dinero de todos. Bueno, Cristina Maiso, el Partido Popular, que les recuerdo que es el partido que sustenta el Gobierno de La Rioja, el Gobierno de La Rioja ha anunciado ya que sí va a tocar determinadas cosas, lo que pagamos todos, la renta, cuando nos llama Hacienda... Allá por el mes de abril, creo que es, ¿verdad? El IRPF. ¿Cuál es la política del Partido Popular en cuanto a impuestos? Y hay otro tema que creo que abordan mañana en el Parlamento, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, que esto es un carajal en cuanto a lo que se paga en cada comunidad autónoma. Depende de uno... si hereda en Andalucía, en Asturias, en La Rioja, pues tiene que pagar una parte, una proporción mayor o menor y te puede dejar la situación de muy diferente manera. Vamos a escuchar a Cristina Maiso. Ella nos cuenta cuál es su defensa, porque hay que decirlo así, de las medidas que ha anunciado el Gobierno de La Rioja y después charlamos. Pues están muy claras, porque además lo dijimos en campaña electoral y una vez más vamos a seguir cumpliendo el compromiso que adquirimos con los riojanos en campaña electoral, que es bajar todos aquellos impuestos que sean de competencia autonómica. Y como bien decías, hemos empezado por prácticamente eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos bajado una deducción de un 15% en el IRPF para el año 2023 y 2024 para aquellas hipotecas que se suscribieron con fecha 2013. También hemos aplazado el pago de los tributos en cuanto a los que le corresponden al Gobierno y seguiremos bajando, como digo, todos los impuestos. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular, y se ha mostrado en otras comunidades autónomas como
Madrid y Andalucía, que tanto les gustan a mis compañeras, No. se ha demostrado eficaz y eficiente que bajando los impuestos se incentiva el consumo y, lo que es más importante, se mejora la economía, y con eso se incentiva también el contratar a más personas, etcétera. Es decir, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los riojanos, para que los riojanos hagan con él lo que quieran. Y en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, debo decir que es un impuesto totalmente confiscatorio, es un impuesto anacrónico, y es un impuesto por el que se vuelve a tributar por temas que ya se ha tributado previamente, es decir, por el IRPF, por el IBI, por el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros creemos que se tiene que eliminar en la parte que podemos, porque es de competencia estatal, de ahí que lo hayamos hecho en un 99%. Pero, insisto, lo importante de todo es que cuanto más bajemos los impuestos, mejor nos va a ir a los riojanos, porque mayor dinero vamos a tener en nuestros bolsillos para gastarlo en lo que consideramos más oportuno, también para incentivar el ahorro. Y voy a decir algo más. El Gobierno tuvo una reunión con la IREF, y el techo de gasto y las entregas a cuentas, se ha dicho por parte de la IREF que son correctas. Es decir, estamos en la buena senda. El Gobierno de La Rioja, el Gobierno de Capellán, en materia fiscal y en materia tributaria, está en la buena senda, y vamos a seguir trabajando en ello. Creo que hay una pregunta también relativa a eso en el pleno de mañana, así que vamos adelantando algunos asuntos del pleno de mañana. Yo tengo una pregunta muy concreta para PSOE e Izquierda Unida. ¿Están de acuerdo en la supresión, prácticamente supresión, que queda ese 1% del impuesto de sucesiones y donaciones? Y en caso negativo, ¿por qué? ¿No? Pues ahora lo explico muy fácil. El impuesto es verdad que estaba prácticamente eliminado. Había una bonificación al 99% de todos los impuestos de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, ya sea hijos padres o padres hijos, y entre cónyuges. Y esto así estaba contemplado, y esto es lo que han hecho. ¿Qué hicimos? Como entendemos, y para nosotros esto es un tema ideológico, pero ideológico que tiene efectos. Yo creo que este señor lo explicaba bien. Hace falta recursos públicos para poder abordar un estado del bienestar, una política social que garantice pues la justicia y la equidad en nuestro sistema, ¿no? Y decimos, vale, esa bonificación del 99%, en el caso de porciones hereditarias superiores a 400.000 euros, en vez de tener esa bonificación del 99%, tendrán una bonificación del 50%. Esto fue además una exigencia que planteamos nosotros. ¿Y nosotros por qué lo hacemos? Para cumplir la Constitución. Porque la Constitución les gusta mucho solo para lo que quieren, pero la Constitución dice el sistema impositivo tiene que garantizar que paga más porcentaje, no solo más dinero. Más porcentaje quien más tiene. ¿Para qué? Pues porque es un mecanismo para intentar redistribuir la riqueza. También hay que tener en cuenta que una porción hereditaria individual de más de 400.000 euros, una vez excluida también la vivienda habitual o un negocio familiar. Quiero decir que lo primero que hay que ser es sincero cuando se plantean las cuestiones. No es decir, hemos eliminado, porque, bueno, han dicho, bueno, igual a futuro también eliminamos el de sucesiones entre amigos, por poner un ejemplo, con independencia del parentesco que tengan. Bueno, pues cuando lo hagan se hablará de eso. En este momento lo que han hecho es eliminar o aumentar esa bonificación del 50% entre padres e hijos y entre cónyuges de aquellas herencias de más de 400.000 euros, una vez excluida la vivienda habitual y la empresa familiar, o sea, van más dinero a quien más tiene, como siempre. Claro. Porque han anunciado, lo primero que han hecho, porque dice, no, vamos a modificar el IRPF, porque también anunciaban. No, llevan 4 años diciendo que lo primero que iban a hacer es deflactar las tablas. Algo que yo comparto que hay que hacer. Eso no lo han hecho, eso ya luego sí eso, le decía yo al señor Domínguez en un momento. Lo primero que se han hecho, anunciar la eliminación del impuesto del patrimonio, bonificar, privilegiar al 1% más rico de esta comunidad. Yo le decía, ¿qué van a hacer? O sea, ¿de dónde van a sacar esos 6 millones de euros? ¿Y de dónde van a sacar para seguir cubriendo lo mismo con menos ingresos? Porque le voy a decir una cosa, señora Maiso, es totalmente incierto que la Comunidad de Madrid haya mejorado como consecuencia de las reducciones de impuestos. Mire, solo le digo una cosa, mire las movilizaciones en el ámbito de la sanidad pública, todo privatizado, todo recortado. ¿Está en contra de que se deduzcan el 15% de las hipotecas? ¿Está en contra de que se baje la práctica deportiva? Mire, yo puedo estar a favor de eso, pero yo no incluiría exclusivamente a las del 2013. Yo plantearía una solución
que afecte a todas aquellas personas que se han visto castigadas o penalizadas por este incremento de los tipos de interés en el ámbito europeo. Y les pediría a ustedes que sigan las iniciativas que hemos planteado en Europa para intentar garantizar que no se siga subiendo el Euribor, porque eso exclusivamente beneficia a los bancos que están teniendo unos intereses totalmente desorbitados. Pero en definitiva, cuando hablamos, y eso es lo que yo le pido al Partido Popular, que sea fiel con lo que dijo que iba a hacer. Tanto que dicen que van a hacer ese programa de buen gobierno, lo que dijeron, bueno, ustedes dijeron que iban a deflactar tablas, ustedes dijeron que iban a hacer una reforma del IRPF para que sea más progresivo, porque aquí sí que tenemos que hablar de ideología, sí que tenemos que hablar de modelos impositivos y de fiscalidad. Y yo pretendo que pague más quien más tiene para poder redistribuir esa riqueza. Mire, decía una de las personas que ha intervenido, ¿no? Decía, da igual que nos bajen los impuestos, porque las cosas siguen subiendo. El IVA no lo bajan, ¿verdad? ¿Verdad, señora Maiso? El IVA ni para las compresas. Ustedes subieron el IVA, por ejemplo, de los productos higiénicos. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Y sabe lo que pasa, señora Maiso? Que la parte de renta que los trabajadores y trabajadoras o la gente con menos ingresos dedica al consumo es el 100%. Mientras los más pudientes, aquí son los que ustedes le han dicho, no, tampoco hace falta que pague usted el 1% del patrimonio. No. Se preocupa usted de quien más dinero tiene, como siempre. ¿Sabe quién no bajó el IVA de los productos higiénicos femeninos a un 4% como le había pedido el Partido Popular? El gobierno de Pedro Sánchez. Pero nosotros sí los hemos bajado. Que después de anunciarlo... Nosotras sí los hemos bajado. ¿Podemos intervenir, Marta? Señora Maiso, nosotras sí los hemos bajado. Cristina Maiso, ¿les parece correcto que intervengan el resto de personas que han tenido a bien venir aquí a TVR? Una pregunta a las dos, pero yo le cedo la palabra al señor Alda. Muy bien, así me gusta. Y después respondo. Muchísimas gracias. A ver, yo quiero puntualizar varias cosas. En primer lugar, cuando se dice que un impuesto se bonifica al 99%, es lo máximo que se puede bonificar, porque tiene que haber un 1% mínimo para que el gobierno pueda llevar a cabo un control de las sucesiones y de las donaciones que hay en este país. Si se eliminase al 100%, en ese caso ya no habría control y entonces habría muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando se bonifica al 99% es así. Luego, cuando la señora Moreno ha dicho que es verdad que ya estaba bonificado para límites inferiores a 400.000 euros. Nosotros, desde nuestra formación política... Nosotros aplaudimos la medida de que se bonifique y de que se elimine el techo de los 400.000 euros, ¿vale? Porque al final tampoco consideramos que una persona que herede ese importe sea especialmente multimillonario. Yo no lo veo así. Al final eso me parece demagogia. Es como cuando en algunas ocasiones la señora Moreno ha hablado de la educación y se ha referido a las personas que estudian en el bachillerato en marianistas, que son ricos o multimillonarios. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo habrán mandado a sus hijos a estudiar a marianistas y el bachillerato es privado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros realmente consideramos que al final que la diferencia que el hombre nosotros consideramos, yo he respetado, vale, bueno, pues luego responde señora Moreno. Pero nosotros sí, por supuesto que sí. Entonces, yo considero que al final esa diferencia, la sociedad, la población española está harta, la riojana en particular, de la cantidad de impuestos que se pagan y luego ven que ese dinero no se destina realmente a lo que los políticos dicen. Porque la verdad es que cuando usted escucha hablar a los políticos, o cuando yo le escuchaba hablar hace 6 meses, cuando estaba totalmente fuera de esta película, cuando no era político, todo iba para sanidad, educación e infraestructuras. Luego ni infraestructuras, ni sanidad, ni educación. Entonces, vamos a dejar de engañar a la gente. Yo creo que si se acaba con el tope de los 400.000 euros, la recaudación tampoco va a haber tanta diferencia, o sea, no va a ser una cosa abismal. No van a ser millones y millones de euros lo que se van a recaudar. No van a ser, no es así. No es así, porque usted dijo que el año pasado, los números están ahí, 41 personas en toda La Rioja, ¿no? Hubo en esa situación. Entonces, es hacer demagogia. Entonces, realmente los multimillonarios son aquellos que se pueden permitir el lujo de decir, no me gustan los impuestos que se están pagando en este país y, por ejemplo, me voy a vivir a Lisboa para sacar mi plan de pensiones a un 10% en vez de a un 25% o a un 30% o a un 40%. Esos son los realmente ricos. Y a esa gente no le afecta. Pero a los riojanos, que realmente va a este plan, no son multimillonarios ni mucho menos. Entonces vamos a dejar de hacer
demagogia con este tipo de cosas. Vamos a ver, voy a levantar la mano. Yo levanto la mano como en el cole. Cuesta, mire lo que cuesta privatizar eso. Vamos a ver, yo voy a levantar la mano porque además me ha planteado la presentadora una pregunta que no he podido responder. Ha dicho, ¿están ustedes a favor o en contra de...? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo, ya he perdido completamente el hilo porque ya, como me deja ver... Bueno, por supuesto que estamos completamente en contra y... Bueno, vamos a ver, vamos a contextualizar. En términos generales, y eso es algo que siempre ha mantenido tanto en el gobierno como cuando ahora nos toca estar en la oposición, el Partido Socialista lo que defiende en relación sobre todo con un impuesto, por ejemplo, como el de patrimonio, que no ha salido todavía, pero saldrá, porque tarde o temprano también se tocará, o bueno, hablábamos concretamente del de sucesiones y donaciones, pero es la equiparación, digamos, la equiparación de estos impuestos, eso siempre se ha defendido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque como tú muy bien has dicho, se genera un carajal, me ha parecido muy oportuna la definición entre todas las comunidades autónomas en relación con cómo se cobran este tipo o no se cobran este tipo de impuestos. De ahí, esto evitaría una equiparación de estos impuestos a nivel nacional, lo que evitaría es precisamente que se generen dumping fiscales o paraísos fiscales como los que, por ejemplo, se están tratando de implantar ahora aquí en La Rioja, como está estableciendo el modelo el Gobierno del Partido Popular o la Comunidad de Madrid, que por cierto, hablando de la Comunidad de Madrid, señora Maiso, los datos están ahí. No es cierto que la Comunidad de Madrid recaude más porque tiene menos impuestos. Mire, la reducción de impuestos en la Comunidad de Madrid en el año 2021, tengo aquí el dato porque como le gusta hablar de datos, supuso una merma en los ingresos regionales del 1,9% de su PIB. Es un porcentaje que casi triplica la media autonómica, pero vamos a hablar de cantidades para que los ciudadanos lo entiendan mejor. Madrid dejó de recaudar 4.000 millones de euros por las rebajas fiscales acumuladas. Luego, no es cierto que quienes reducen los impuestos ingresan más. Y claro, luego se ve también el dato, que también está ahí, cuáles son las comunidades autónomas que menos invierten en servicios sociales y en atención sanitaria, pues comunidades como por ejemplo la de Madrid. Es decir, repetimos una vez más y lo haremos cuantas haga falta, la reducción de impuestos del presente son los recortes del futuro. Y mucho me temo que nos los vayamos a ver también aquí, porque claro, los 6 millones de euros para derivar operaciones quirúrgicas a la hora de la sanidad privada, ¿de dónde van a salir? Obviamente de los impuestos no, porque los estamos reduciendo efectivamente a las clases más acomodadas. Decía el señor Alda, no tiene nada que ver esto con los multimillonarios o tal, los datos están ahí. Mire, también le voy a dar los datos, que no tengo ningún problema. Nada más que la bonificación del impuesto al 99% de sucesiones y donaciones va a suponer que el Gobierno de La Rioja deje de recaudar 8.000 euros. Sí, va a suponer que el Gobierno de La Rioja deje de recaudar 8,3 millones de euros al año. Eso supone 33,2 millones de euros en el total del mandato. 33,2 millones de euros. Y dice, no es que no se pueden hablar de grandes pérdidas de ingresos. No, hombre, nada, 33,2 millones de euros si nos no es nada. Alguna consejería de la si finalmente, ya empezamos, si finalmente se anuncia la eliminación del impuesto de patrimonio, compárelo usted con lo que quiera, me da igual. Ajá. Si finalmente se anuncia se realiza la eliminación del impuesto de patrimonio, supondrá una segunda merma de ingresos para las arcas públicas de 15,5 millones de euros al año. En total se dejarían de ingresar 95,2 millones de euros. Dinero, señor Alda, si lo... Bueno, pero igual ese dinero... Dinero, señor Alda, permíteme acabar, que yo le he dejado e incluso le he cedido la palabra para que hable usted. 95,2 millones de euros, dinero con el que se podrían construir 15 centros de salud. Pero no quiero hacer tampoco yo... ¿Va a construir usted 15 centros de salud? Que no quiero hacer demagogia, con eso. Pero mire, partiendo de echar por tierra la teoría de que las comunidades que recaudan menos ingresan más. Falso. Partiendo de desterrar completamente la idea de la falsedad de que dejamos de ingresar una nimiedad. Dejamos de ingresar una nimiedad de 95,2 millones de euros. El problema es que y termino. Estamos en contra. ¿Por qué? Porque la reducción de este impuesto únicamente favorece, en el caso de sucesiones y donaciones, al 0,5% de la población más acomodada. Perfecto. Déjeme terminar, por favor. En 2022 únicamente se tramitaron, como muy bien ha dicho el señor Alda, 41 expedientes de un total de 9.000 autoliquidaciones. Es decir, un 0,5% del total. Eso es lo que beneficia esta reducción de impuestos. Sin embargo, a la hora de traducirlo en merma de ingresos, supone los 8,3 millones de euros al año, más de 15 en la totalidad del mandato. Y antes de que se me diga nada, y termino ya para que hable el señor Alda, que le veo con muchas ganas, sí que estamos a favor, señora Maiso, de que se reduzca o se mejoren las condiciones para las personas que tengan una hipoteca, pero vamos a contextualizarlo también. Se va a reducir un 15% el IRPF para las hipotecas a partir de 2013. Recordemos que es una desgravación que eliminó el gobierno del señor Rajoy,
que es que la eliminaron ustedes, ¿vale? La recuperan ustedes para tratar de paliar ese agravio comparativo con quienes habían adquirido una vivienda antes del 2013. Me parece muy bien, pero oiga, que la eliminaron ustedes, ¿eh? Vamos a partir de una realidad. Es lo único con lo que estamos de acuerdo. Con todo lo demás. Vamos por turnos. Y por cierto, va a contestar primero Ángel, luego Alda, luego Enar Moreno y finalizará Cristina. En definitiva, por terminar, estamos en contra de este sistema fiscal, de esta modalidad fiscal, que no hace más que discernir una vez más entre los dos modelos. El del sálvese quien pueda, entre el sálvese quien pueda, que defiende la señora Maiso y el señor Alda, y un sistema de progresividad fiscal equitativo y justo que permita seguir manteniendo servicios públicos de calidad para todas las personas, independientemente de sus ingresos y del lugar en el que vivan. Y esa es la realidad. Todo lo ideológico que ustedes lo quieran. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros somos partidarios de que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos y no en el de determinados, y menos en determinados gobiernos irresponsables. No, eso es demagogia. Pero cuando la señora Orodre, déjame hablar, por favor, señora Orodre. Cuando la señora Orodre dice que al año van a suponer 8 millones de euros o 32 en la legislatura, ese dinero no se esfuma, o sea, ese dinero no desaparece, no es o en el Estado o en ningún sitio. Ese dinero está en el bolsillo de los riojanos. Claro. Y si los riojanos tienen ese dinero, van a poder gastar, van a poder invertir, van a poder reinvertir en negocios, en empresas. No, como en Madrid no, yo estoy hablando de La Rioja. No, en Madrid se han dejado de la economía se va a mover. Entonces, ese dinero va a estar en el bolsillo de los riojanos. Y nosotros somos partidarios de que ese dinero esté en el bolsillo de los riojanos y no en el bolsillo de una administración que se dedica a realizar inversiones como hizo el gobierno de la legislatura pasada de la señora Concha Andreu. Señor Alda, punto. Una pregunta le hago al señor Alda. ¿Usted está a favor de seguir las recomendaciones de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional? Sí. Que no son precisamente sospechosos de ser muy comunistas. Pues mire, ellos han hecho un llamamiento para utilizar precisamente los impuestos procedentes de la riqueza, considerando como tales precisamente el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones o el de sucesiones y herencias, porque consideran estos dos organismos que no son para nada sospechosos de ser precisamente muy izquierdosos, vamos a decirlo así, pues consideran que puede ser una herramienta precisamente para garantizar la igualdad entre ciudadanos, para mejorar la igualdad y la equidad entre ciudadanos y para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las brechas que existen actualmente entre la población. ¿Está usted en contra? Porque lo de... Estoy de acuerdo en todo lo que dice, señora Orodre. Estoy de acuerdo, suscribo cada una de sus palabras. Porque, señor Alda, lo de está muy bien, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Sí. Pues no pagamos nadie nada y sálvese quien pueda. El que tenga suficiente dinero en el bolsillo, que se pague los servicios públicos de educación y sanidad. No estoy diciendo eso. Y el que no lo tenga, pues allá se las apañe, porque no habrá realmente un sistema, un estado del bienestar lo suficientemente robusto y lo suficientemente férreo para asimilar las carencias que van a dejar en la cuneta a muchas personas estas reducciones de impuestos que, insisto, se van a traducir en recortes. Pues efectivamente, estos son confrontar dos modelos, lo hablábamos al principio, del modelo norteamericano de menos pago de impuestos y menos Estado, que le dicen ustedes, ¿no? El mejor está el dinero en el bolsillo de los ciudadanos y menos Estado. Eso hace que quien tiene dinero pues pueda acceder en la privada al pago por esos servicios, y el que no tiene recursos pues tiene que acabar, pues como en Estados Unidos, casi en la caridad, ¿no? En un servicio de sanidad público, netamente asistencial y de pésima calidad. Yo quiero decir una cosa, y es que decía el señor Alda que el dinero luego no se ve en la sanidad. Yo creo que si algo demostró la pandemia es que los impuestos, eso es lo que ha dicho, que ni hay sanidad, ni hay educación, ni hay infraestructuras. Eso es textualmente lo que ha dicho, yo no me lo he inventado, lo ha dicho así. Y yo digo que tenemos una sanidad muy fuerte, que está en riesgo, muy fuerte, y que consume muchos recursos, y que desde nuestro punto de vista está en riesgo de seguir políticas menos intervencionistas, que le quieren llamar ellos. Si es que no quiero descalificar, si esto es un tema de confrontar modelo. Nosotros creemos que tiene que contribuir al pago de la sanidad pública, de la educación pública, quien vaya a la sanidad pública y quien no vaya, porque es lo que se está haciendo y lo que se va a seguir haciendo. Y eso se hace mediante el pago de impuestos. Y nosotros creemos que, como dice la Constitución, nuestro sistema impositivo es un sistema que permite redistribuir esa riqueza, permite el acceso a las personas que no pueden permitirse el pago de una sanidad privada, el pago de una educación privada, a acceder a unos servicios de calidad. Y para eso se requieren de unos ingresos. Y nosotros decimos, ¿cómo debe obtenerse? Con el IVA, por ejemplo, que es un impuesto que pagamos todos en el mismo porcentaje y además
destinamos, los que menos recursos tenemos, destinamos más parte al consumo que los que pueden ahorrar, porque el que tiene patrimonio es porque no lo está inyectando en la economía, señor Alda. Eso también eso es así. Por lo tanto, nosotros lo que defendemos es que haya un sistema en el que pague más quien más tiene, en la línea de lo que ya están diciendo todos los organismos internacionales. Pero sí que creo que hay que sacar pecho de una sanidad pública como la que tenemos aquí, que ha demostrado que a pesar de las dificultades, que no hemos tratado antes el tema de la pandemia, pero que a pesar de las dificultades, pues ha permitido sostener mínimamente la salud de todos. Lo mismo hablamos en el ámbito de educación. No te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo por lo de que no se ve. Yo creo que hay que decir a los ciudadanos que sí se ve, que cuando uno llama, a pesar de que te lo den tarde, pues tienes un médico de primaria que te atiende, yo creo que ¿necesitamos más recursos? Sí, desde mi punto de vista hay que sacarlo de los impuestos, desde el vuestro de otro lado, da igual. Pero la sanidad pública hay que financiarla. Por partes, ya que creo que me han interpelado en determinadas ocasiones. En primer lugar, y además contestando un poco a una cuestión que decía Ciudadano. Mire, señora Orradre, si tanto hablan ustedes de centros de salud y de todas esas cosas, ¿por qué no han hecho absolutamente nada durante toda esa legislatura? Sino subir los impuestos, y eso no se ha visto en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. No es cierto. Y mire, le voy a decir, los ciudadanos al final lo han visto tan claro que al final donde les han colocado es en la oposición. Vale, eso es lo que hay. Por tanto, a partir de ahí, la segunda cuestión. Parece que le cueste creérselo, señora Maiso, a veces. El IVA, parece que le cueste creérselo, ¿me deja terminar? No, pero es que usted me interpela y yo también la interpelo a usted. El IVA no es un impuesto autonómico. Y el IVA, yo no he hablado del IVA, quien tiene que bajarlo es el Gobierno de España. Y mejor haría Pedro Sánchez. ¿Me puede dejar terminar? Y que los telespectadores me puedan escuchar. Creo que contésteme a lo que he dicho yo, señora Maiso, no a lo que se inventa. Yo haré lo que considere oportuno. El IVA lo ha citado Enar Moreno. Pues bien, pero bueno, como voy a decir, el IVA del Gobierno autonómico que acaba de tomar posesión. El IVA es un impuesto estatal y lo que debiera hacer el Gobierno de Sánchez es lo que Feijóo le ha dicho en determinadas ocasiones, que es deflactar el IVA en los productos esenciales, que son la carne, el pescado y las conservas. ¿Qué es lo que ha dicho ese señor? Que tenemos una cesta de la compra que ha llegado hasta con una inflación incluso de 2 dígitos, con un gobierno de Concha Andreu aquí en La Rioja y con un gobierno de Pedro Sánchez en España. Sin embargo, ustedes no quieren hacer absolutamente nada. Y nosotros hemos planteado absolutamente bajar los impuestos, especialmente en los productos esenciales. Y nuevamente, los que no pueden dar lecciones son ustedes, cuando no quieren bajar a la gente el IVA en la carne, en el pescado y en las conservas. Porque están desacreditados. Y segunda cuestión, y voy a volver al tema que comentaba anteriormente. En aras de la igualdad, nosotros, el Partido Popular, y también ustedes con su ministra Irene Montero, quisieron bajar el IVA a los productos de higiene femenina. También en los pañales planteamos que se hiciera un IVA mínimo de un 4%. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pedro Sánchez? No. Después de haberlo anunciado y establecer globos sonda. Eso es lo que están haciendo ustedes en España y eso es lo que están haciendo ustedes al respecto. Se ha conseguido. Yo por alusiones quería hacer gracias, entre otras cosas, enmiendas del Gobierno del Partido Popular. Bueno, vamos a ver, todas... como bien ha reconocido. Señor, es que no hay tiempo para alusiones, ya lo siento, Sara Orradre. Luego volveremos. Es que también son ustedes un poco maximalistas, quiero decir. Está claro que son dos modelos antagónicos, pero algún punto de encuentro habrá, y lo digo pues pensando un poco en ellos, en los ciudadanos, a los que también me gustaría recordar, no sé, a lo mejor ustedes saben mejor el dato que yo, pero el sueldo medio en esta comunidad autónoma 21. Está en torno a 21.000 euros. 21, sí. 20.000, 21.000. Pues eso. Pues no hay más que Bueno, pues decir. a esas personas con ese sueldo medio es las que menos van a ver reflejado ni en su bolsillo ni en ninguna parte las famosas reducciones de impuestos de las que habla el Partido Popular. Estos 4 años atrás ustedes podían haber pensado más en esas personas. Ya, hemos pensado en ellas precisamente garantizándoles la asistencia pública de todos los servicios que ellos requisieran en el mejor de los servicios. Ha dicho usted una falsedad como un... Qué mal me ha salido esto de cerrar el bloque, señores. Como una montaña de grandes minutos. En ellas y bebemos un poquito de agua y volvemos al debate. Bueno, pero es que no me deja... Bueno, pues...